¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad vamos a conversar con Percy Medina, él es representante en Perú de IDEA Internacional, para hablar sobre un tema que está de todas maneras en la agenda en el marco de esta coyuntura que estamos viviendo actualmente y que tiene que ver con los procesos de reforma política. El presidente Vizcarra ha promulgado hace unos días 4 normas en el marco de la reforma política. Sin embargo, hay algunas que han quedado todavía en el tintero, que no han sido resueltas, e incluso estas que han sido promulgadas tienen todavía algunas cosas que deben ser analizadas y que seguramente serían revisadas. Para hablar sobre ello estamos con Percy aquí, a quien le damos la más cordial bienvenida. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Es suficiente lo que se ha promulgado? ¿Era lo que se esperaba cuando se inició toda esta discusión del proceso de reforma política? Definitivamente no. Cuando se planteó el tema de la reforma política, tanto en las discusiones previas a la creación de la Comisión de Alto Nivel como con la creación de alto nivel y la presentación del Ejecutivo de un conjunto de propuestas, se habló de una reforma integral, es decir, de reformar distintos aspectos en el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de gobierno que sean complementarios, ¿no? De tal manera que sea una reforma que tenga un marco legal diferente para el funcionamiento de los partidos y las elecciones y también de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Algunas de esas reformas fueron priorizadas por el Ejecutivo como reformas muy importantes, se enviaron al Congreso como cuestión de confianza, el Congreso las ha discutido y ha aprobado como ley 4 de ellas que han sido efectivamente, como señalaste bien, promulgadas esta semana, y hay 2 reformas constitucionales que han sido aprobadas en primera votación, pero que requerirían una segunda votación para convertirse en reformas efectivas, ¿no? Una de ellas es la de los requisitos, en realidad los impedimentos para candidatear, que tiene que ver con que aquellas personas que tengan una sentencia por delitos graves en primera instancia no pueden ser candidatos. Entonces, digamos que ese es un primer paquete. Sin embargo, hay una serie de otros elementos que todavía no se han discutido, incluso elementos complementarios a esos que ya se discutieron y se han aprobado que todavía no se ven. Por ejemplo, en materia de financiamiento se ha aprobado la creación del delito de financiamiento ilícito. Está muy bien. Es una reforma en el Código Penal para introducir un nuevo delito para los casos de incumplimiento grave de las normas sobre financiamiento de la política. Pero, por ejemplo, no se ha tocado el tema de sanciones políticas, que estaba en las propuestas y que ha estado en las discusiones, ¿no? Porque lo que ocurre actualmente es que los problemas con el financiamiento se sancionan con multas. Se sancionan con multas que nadie paga. Nunca ha pagado ningún partido que haya sido sancionado ha pagado una multa, ¿no? Entonces es claramente un tema que no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea, en primer lugar, que la OMPE pueda cobrar esas multas. Entonces, la propuesta incluía el hecho de que la OMPE tenga la facultad de cobrar coactivamente las multas. Pero se sabe que eso no va a bastar, porque muchas veces los partidos no tienen patrimonio. Entonces, eso es un primer peldaño. El siguiente peldaño es que si un partido no paga sus multas, entonces se le suspende el registro. Entonces, no puede participar en elecciones, ¿no? Que es su principal, digamos, motivación, y por lo tanto va a buscar cumplir si es que fuera el caso que están multados. Pero además hay otras sanciones o hay otras razones por las cuales podría haber sanciones políticas, ¿no? Como por ejemplo si se vulnera gravemente las normas sobre financiamiento, pero no al punto de convertirse en delito. Entonces estaríamos hablando, digamos, de un conjunto, de un catálogo de sanciones que empiezan en sanciones administrativas, una multa para casos leves, ¿no? Sanciones políticas un poco más graves para los casos medianos, y sanciones penales. Y si hay identificación de casos, por ejemplo, de lavado de activos, que es lo que aparentemente estamos viendo en estos procesos que se están siguiendo en el marco del caso Lava Jato. Esa es una pregunta importante, porque hay que diferenciar el lavado de activos del financiamiento ilícito. Si hay lavado de activos, que está claramente tipificado en la ley penal, entonces, digamos, es un tipo de probanza diferente que el caso del financiamiento ilícito. El caso del financiamiento ilícito está pensado para aquellos casos en los cuales se recibe dinero, por ejemplo, de fuente prohibida, se recibe dinero, se oculta se hace, por ejemplo, doble contabilidad, ¿no?
y hay una contabilidad oficial que se presenta a las autoridades electorales y hay una contabilidad negra donde se reciben aportes, quizá incluso de gente muy honorable, legales y todo lo demás, pero que están ocultos al escrutinio de las autoridades. Eso se sancionaría penalmente. Y la identificación de personas naturales, por ejemplo, que otorgan o brindan ese tipo de donaciones, porque seguramente habrá empresarios que se ha escuchado hablar empresarios que dicen, no, yo no quiero aparecer, no he querido aparecer porque no quiero tampoco que digan que tengo una posición política o algo por el estilo. ¿Esto se obliga en la norma que está por aprobarse? Sí, efectivamente, y eso es bien importante porque yo he conversado con muchos empresarios que me han dicho de buena fe y gente seguramente muy honesta y todo, que dice, yo si colaboro con la política no quiero aparecer porque eso después me va a traer problemas. Ajá. Alguien se va a vengar de mí o alguien va a pensar que yo estoy donando por algún interés y yo prefiero no. Pero es un riesgo, es un problema efectivamente, pero el riesgo mayor es que haya donaciones oscuras a la política. Entonces, en todos los países donde se discute esto no es un asunto solo del Perú, lo que se dice es mejor transparentar esas donaciones, ¿no? Y correr, digamos, el riesgo de que algunas personas prefieran no donar a la política, o que quizá alguna gente se incomode, ¿no? Porque su nombre sea conocido, pero es más importante la transparencia de esas donaciones porque eso a la larga garantiza un sistema mucho más efectivo de financiamiento, ¿no? Otro elemento complementario a eso es incrementar el financiamiento público para que las campañas no dependan solo del financiamiento privado, es algo que están haciendo varios países, ¿no? Entonces tú haces un equilibrio entre fondos privados y fondos públicos para que nadie pueda donar tanto a una campaña como para con esa donación comprar poder. Y el tema en otra de las reformas, el tema que tenía que ver con la paridad y la alternancia, este tema se ha llegado a aprobar, no lo tengo claro ahorita, se llegó a aprobar, va a funcionar, se ha hecho de acuerdo a las propuestas que se habían presentado en un momento. Se ha aprobado efectivamente un avance en materia de porcentaje de participación, pero se ha establecido una gradualidad, es decir, se va a aplicar un 40% en la siguiente elección, ya sea la del 20 o el 21, que ni siquiera sabemos cuándo será la próxima elección, ¿no? Ya sea el 20 o el 21 se aplicará un 40%, es decir, hay un incremento, ¿no? Y luego en la siguiente elección iremos al 45% y en la subsiguiente al 50%. Hay que decir que esta gradualidad en 23 de las circunscripciones prácticamente no tiene ningún impacto, porque como las circunscripciones son pequeñas, entre 40 y 45 no hay mucha diferencia, ¿no? En Lima sí, porque es una circunscripción grande, entonces en Lima sí pasamos, si no me equivoco, de 11 escaños como mínimo a 15 y luego 17. Ahora, esta voluntad política que hay por parte del Congreso, o la falta de voluntad política que ha habido por parte del Congreso para discutir con vehemencia el tema de las reformas, ha generado algunos cambios, incluso sobre las propuestas del Ejecutivo. Una de ellas tiene que ver con el asunto de la votación de los peruanos en el extranjero. Prácticamente los han dejado en blanco. Los peruanos que viven legalmente en el extranjero no van a poder votar. Eso es una muestra, en realidad, creo yo, de qué ocurre cuando las cosas se hacen con apuro y sin una discusión consciente detrás, porque yo solo atribuyo eso a que sea un error. En ningún momento se ha discutido, ni en la comisión ni en el pleno, el reformar en ese sentido, y yo estoy seguro que no ha habido la voluntad de hacerlo porque nadie lo ha planteado. Entonces, simplemente ha sido un error al momento de tomar los textos, y yo supongo que es un error que se va a corregir. Porque lo han borrado de un plumazo. Lo han borrado, sí, efectivamente. No, es que al momento de derogar el artículo anterior, el nuevo artículo no lo ha considerado, ¿no? Y bueno, esos son los errores, digamos, que ocurren con la legislación que se hace un poco de manera apurada, pero que tienen que corregirse. Dicho sea paso, por ejemplo, en la disposición transitoria que establece que para la próxima elección, ya sea el 20 o el 21, no se van a aplicar primarias abiertas, porque se ha aprobado que ahora el mecanismo de selección de candidatos es mediante primarias abiertas. Es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas del país acudimos a votar en una elección previa a la elección general para establecer cuál es la lista. Muy bien. Pero se ha establecido una disposición transitoria que dice, en esta próxima elección habrán elecciones internas. Así dice, ¿no? Pero el artículo que se ha modificado y que ha sido derogado por este nuevo artículo y que tiene esta disposición transitoria era muy específico.
y decía, los partidos pueden elegir entre 3 modalidades y esto y lo otro, etcétera. Todo eso ha sido derogado. Entonces quiere decir que ese término, elecciones internas, queda impreciso. Salvo que el jurado lo reglamente para la próxima elección, que es algo que creo que debería hacer, cada partido podría entender que elección interna es cualquier cosa. Claro. ¿No? Y entonces podríamos estar en una situación peor de la que estábamos antes de esta modificación. Porque no está determinado si es una elección interna con representantes del partido o con gente que puede venir de afuera o ciudadanos comunes y corrientes que no están dentro del partido pero que quieren votar. O sea, es un poco... Puede prestarse, ¿no? Digamos. Yo diría que el jurado podría asumir que debido a que en la discusión en la Comisión de Constitución y en la discusión en el Pleno se habló en todo momento de que debía tenerse primarias cerradas, es decir, elecciones entre todos los afiliados y afiliadas con el criterio de un militante un voto, cuando se habla de elecciones internas, en esa disposición transitoria se está hablando de eso, de primarias cerradas, ¿no? Pero no lo dice la ley. No lo dice la ley. Entonces, lo terrible sería que alguien interprete, que un partido interprete y diga, no, elecciones internas puede ser una elección a través de delegados. Claro. Y 20 personas. 20 personas, por supuesto. O elección interna también puede ser una elección entre los fundadores del partido. Son 7 personas y son los que deciden y eligen. Eso es una elección interna. Entonces, por supuesto, eso está lejísimos de lo que se ha discutido y de la voluntad. Entonces, sí me parece importante que el jurado precise, ¿no?, eso vía reglamento, o que el propio Congreso, quizá en una revisión de la legislación, haga ahí las acotaciones del caso, porque si no, lo reitero, estaríamos en una situación peor de la que estábamos antes de la reforma, ¿no? Tenemos, para terminar, Percy, tenemos 24 grupos políticos que están en el partidor, según el registro del jurado de elecciones. Con todos estos cambios, con todas estas reformas, sea para el 2020 o para el 2021, ¿alcanza el tiempo para que los grupos políticos se allanen a estas reformas, a estas propuestas? A ver, ahí tu pregunta tiene 2 elementos. Una de las reformas importantes que se ha hecho es retirar el requisito de las más de 750.000 firmas que se requerían para inscribir un partido político, con lo cual, teóricamente, esto abre el sistema de partidos para que nuevas fuerzas políticas puedan inscribirse. Pero claro, si las elecciones son el 2020, ya el plazo para nuevas inscripciones es muy corto, ¿no? Probablemente nadie llegue. Si son el 2021, probablemente sí. Pero todavía no están establecidos los mecanismos para que proceda, por ejemplo, ese registro de afiliados. Entonces, todavía los organismos electorales tienen que desarrollar los reglamentos que hagan posible esa inscripción. Entonces, si alguien quisiera inscribirse, por ejemplo, lo que tenía que hacer de acuerdo con la legislación anterior era comprar un kit. Eso ya no puede ser. La OMPE ya no puede vender kits porque ya la OMPE no tiene a su cargo la verificación de firmas, porque ya no hay firmas, ¿no? Es el ROP, el Registro del Jurado Nacional de Elecciones, el que tiene que tramitar y recibir esa documentación, pero tendría que establecer un mecanismo, un reglamento, para ver cómo es que se presenta esa información. Entonces, ahora le toca a los organismos electorales, y ahí hay un tiempo que se está, digamos, que está pasando, ¿no?, antes de que las organizaciones puedan proceder a eso. Entonces, me parece que los tiempos son ajustados. Si la primera parte de tu pregunta es si esto abre la posibilidad de nuevas fuerzas políticas, la abre efectivamente, pero los plazos son muy ajustados. La segunda parte de tu pregunta es si es que los partidos van a poder ajustarse a las otras reglas. Por ejemplo, primarias cerradas, que sería el caso, ¿no es cierto? Porque varios partidos han hecho solo elecciones, solo indirectas, ¿no?, con delegados. Algunos han hecho, sí, elecciones primarias cerradas, Acción Popular las hace siempre, y algunos otros partidos las han hecho, pero la mayoría lo hacen a través de delegados. Entonces, ¿van a poder o no van a poder? Bueno, tienen que poder, está en la ley, y para eso hay una nueva disposición que establece que son los organismos electorales los encargados de organizar ese proceso. Entonces, la OMPE también tendrá que reglamentar cómo es eso, porque en el pasado cada partido político establecía su propia fecha de elección interna. Hoy día, si es que todos los partidos están obligados y si es que la OMPE es la encargada de realizar esto, probablemente sea la OMPE la que tenga que decir la fecha única para todas las elecciones será tal.
y las condiciones en las cuales se va a dar son tales y cuales. Entonces aquí hay un proceso de reglamentación posterior a la ley que va a complementar las reformas. Muy bien, Percy Medina, muchísimas gracias por conversar con nosotros, muy amable, y estaremos dialogando más adelante. Ya saben que pueden ver estas y otras entrevistas en nuestra web www.otramirada.pe, también nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.